Bueno, hermanos, quería compartir esto con ustedes. Vamos a estar leyendo ahí, volver a leer ahí en Tito, en el capítulo 2. Y voy a leer solamente del verso 11 al 15, verso 11 al 15. Y el tema, hermanos, del cual quiero hablar es pon tu mirada en lo celestial. Ese es el punto, mi énfasis, el tema de lo que quiero hablar es pon tu mirada en lo celestial. Y yo quisiera, hermanos, que a todos se nos quedara bien grabado esto, que pongamos nuestra mirada en lo celestial. Esta persona, la que estaba mencionando, tiene 35 años y ya está por irse, y es más, está pidiendo que ya el Señor se la lleve. Entonces, qué importante es, hermano, poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y vamos a estar viendo el por qué. O sea, no es solamente estar pidiendo la muerte, quiero morirme. Va a suceder. Algún día pareciera que nunca se va a llegar, pero se va a llegar el día. Ya sea que Cristo arrebata a la iglesia o que el Señor nos llame a su presencia. Y no es hablar negativo, porque es una realidad, es una verdad. El apóstol Pablo y todos los apóstoles, y aún el Señor Jesucristo, enfatizaba mucho en darle la importancia o mucho más importancia a lo celestial que a lo terrenal. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Ahí en Tito 2:11 dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando o esperando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? Bueno, el regreso de Jesucristo y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, nadie te menosprecie. Ahora, hermanos, comenzando con el versículo 11, no todas las personas aceptan esta gracia que nos salva. No todas las personas, porque sabemos que muchas personas se pierden, e inclusive muchas personas que se les habla, se les predica, pues con todo el deseo de uno de que las personas se salven. Pero no todas las personas aceptan esta gracia de nuestro Señor Salvador Jesucristo, de Dios, de nuestro Salvador. No todos la aceptan, no todos la quieren, prefieren seguir en su vida mundana. Vamos a hacer una oración. Padre, estamos, Señor, en su presencia. Y gracias, Padre, porque nos da este privilegio de estar ahorita aquí, Señor, sentados, donde podemos leer su palabra y tenemos paz, no estamos sufriendo, no estamos en una enfermedad, con un dolor. Estamos bien, Señor. Y gracias, Señor. Y si alguien tiene algún problemita de salud, pues suplicamos, Señor, que usted obre. Suplicamos porque que su bendición, Padre, sea derramada en ese cuerpo y que usted, Señor, toque, bendiga. Padre, pero, Señor, estamos aquí y queremos, Señor, escuchar su palabra, queremos aprender y queremos, Señor, tener esa motivación, ese deseo de ponerla en práctica, Señor. Porque todo lo que está escrito, lo que se leyó hoy, en el capítulo 2 de Tito, el capítulo 4 de 2 de Timoteo, es su palabra. Y hay cosas ahí, Señor, que usted nos está mandando, demandando, son mandamientos que hay. Y a veces, Señor, no ponemos atención a ello. Y usted, Señor, como dice aquí en el primer versículo, que la gracia suya se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No todos la aceptan, nosotros la hemos aceptado y a usted le damos las gracias por eso, la honra y la gloria.
En el nombre de Jesús, amén. Ahora, hermanos, decía yo que no todas las personas aceptan esa gracia que salvadora, esa gracia que nos salva, pero nosotros, gracias a Dios, que la hemos aceptado para salvación. Ya Dios nos perdonó de nuestros pecados pasados, Dios nos ha salvado, tenemos la vida eterna asegurada, porque la palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y esa vida es la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna asegurada. Sabemos con seguridad todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo que vamos a ir al cielo. Eso es seguro porque el Señor Jesucristo lo promete. Y lo que Dios promete o lo que el Señor Jesucristo promete es cierto. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado vida eterna. Y la vida eterna no tiene fin. Pero también, hermano, nos enseña a renunciar, que esa gracia, que a través de esa gracia nos enseña a renunciar a ciertas cosas, a la impiedad y los deseos mundanos de esta vida diaria que vivimos. Dice el versículo 2, enseñándonos que renunciando. Entonces, nos enseña y quiénes tienen que renunciar nosotros. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si yo quiero renunciar, renuncio. Si no quiero renunciar, no renuncio. Pero yo sé que si tengo el Espíritu Santo me va a redarguir de pecado, me va a redarguir, hacerme sentir mal. Y hay una lucha, porque lo dice la palabra de Dios en Gálatas, que hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Y estos se oponen entre sí. Hay una guerra ahí. Pero depende de la persona, depende de mí, si yo quiero doblegarme al Espíritu Santo y mortificar mi carne, sacrificar mi carne. Es decir, es el Señor quien me está llevando por este camino o está tratando de llevarme por este camino. Yo soy quien decido si me doblego o no me doblego. Entonces, yo tengo que poner de mi parte para renunciar a ciertas cosas. Vamos a ver el versículo 12, dice, enseñándonos, esa gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, la palabra impiedad está relacionada con obrar en contra de Dios. Cuando una persona practica la impiedad o hay impiedad en esa persona está obrando en contra o en rebeldía de Dios o a lo establecido por Dios. Entonces, nos dice que tenemos que renunciar a ser rebeldes a Dios. Y hermanos, pecamos. Todos pecamos, todos fallamos. ¿Y por qué pecamos? Bueno, porque transgredimos la palabra de Dios. Cuando pecamos es porque estamos transgrediendo la palabra del Señor. ¿Y quiénes son los afectados cuando pecamos? Pues uno mismo. Dios nos perdona y no es que perdemos la salvación. Eso no es así. No perdemos la salvación, pero sí perdemos la bendición, perdemos comunión con Dios y nos afecta espiritualmente. Nos entristece porque el Espíritu Santo se contrista en nosotros y nos sentimos mal y es porque pecamos. Entonces, el apóstol Pablo aquí dice que esta gracia nos enseña a que renunciemos a la impiedad. ¿Y qué más dice? Dice a los deseos mundanos. Entonces, los deseos mundanos pues van en contra de la voluntad de Dios. Los deseos mundanos es cosa que a Dios desagrada. Y si yo me voy tras el deseo mundano, el deseo de la carne que me arrastra a la mundanalidad, pues ya estoy pecando contra Dios, estoy siendo rebelde hacia lo que Dios quiere que yo haga. Pues si Dios dice no, yo digo sí. Si Dios dice esto, yo digo lo otro. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios y es por falta de humildad de mi persona, es falta de yo ser humilde y venir más a Dios, a su presencia y reconocer que yo estoy haciendo cosas que a Él desagradan. Y Dios quiere que renunciemos.
no solamente a la impiedad, sino a los deseos mundanos, para que al renunciar a aquellas cosas mundanas que a Dios le desagradan, no que a mí me desagradan, no que a fulano o al otro le desagradan, no, que a Dios desagradan, y uno tiene que examinar bien la palabra de Dios, si acaso es agradable a Dios o no es agradable al Señor. Ahora, yo recibí la gracia de Dios. Ustedes recibieron la gracia de Dios. Es una vida nueva, una vida llena de la esperanza celestial. Y que eso sea eso Dios quiere que sea lo más importante en nuestra vida. Porque ¿para qué recibir la gracia de Dios? Pues es para la vida eterna, porque nosotros no vamos a ser eternos aquí en este planeta Tierra. La eternidad la vamos a tener allá en su reino, en el cielo. Aquí estamos de pasada solamente, y eso es precisamente lo que Dios quiere hacernos ver, que todo esto es temporal. Mi cuerpo es temporal, mi vida es temporal, todo lo de este mundo es temporal. En sí, el planeta Tierra va a desaparecer. ¿Y por qué vamos a estar poniendo nuestra confianza en las cosas de este planeta Tierra si este va a desaparecer? Y si no desapareciera, mi vida se va de esta tierra. Porque la persona duramos 60, 80 años o 90 cuando mucho, cuando bien nos vaya, y ya pues ya con una pesadumbre, porque ya andar de 90 años, 80 años ya como que pesa. No vamos a vivir, no vamos a estar por mucho tiempo aquí. Pues si la persona que más años vivió en este planeta Tierra fue Matusalén, vivió 969 años, pero y murió. No importa que haya vivido 1000, si hubiera vivido 2000, ya hubiera muerto. Entonces, la vida esta es pasajera, y eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Y para qué es el tener en cuenta esto? Para que pongamos nuestra esperanza en lo celestial, nuestra mirada en lo celestial, y tratemos de vivir una vida mucho más agradable a Dios de lo que podamos o de lo que estamos viviendo. Por eso dice en el versículo 12 que esta gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Porque estamos esperando al Señor Jesucristo que venga. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto renunciar a eso? Porque nos cuesta. Porque, y no en todos, bueno, unos más y otros menos, pero hay algunos que tienen menos disposición para renunciar. Hay otras personas, porque es así, o sea, hay personas muy consagradas, muy entregadas a Dios, y ya vemos otros que no. Entonces, ¿por qué algunos se reconsagran su vida al Señor, consagran mucho su vida al Señor, y otros nos cuesta más? Hay una disposición más limitada, no estamos tan dispuestos para renunciar. Algunos nos es más difícil. Y a veces Dios tiene que llevarnos a empujones. Ya somos salvos, ya somos hijos de Dios. Dios disciplina a sus hijos. Entonces Dios tiene que llevarnos a empujones. Ahora, pero ¿por qué? Bueno, porque hay argumentos. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de derribar argumentos y toda altivez. Hay argumentos. ¿Y por qué hay argumentos? Porque hay altivez. Y esa altivez se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces Dios nos manda a que esos argumentos y esa altivez la llevemos cautiva a la obediencia al Señor Jesucristo. Todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevarlo cautivo. Pero si no entendemos, si acaso
nosotros queremos seguir, Dios tendrá que usar de disciplina. Muchas de las veces, hermanos, tal vez empezamos bien la vida cristiana, con mucho fervor, con mucho amor, muy enamorados del Señor Jesucristo que me salvó, que me rescató. ¿Cómo pude ver yo de dónde me sacó? Me libertó de los vicios, cambió mi vocabulario. Pero luego poco a poco nos vamos saliendo del camino y comenzamos a inclinarnos poco a poco a las cosas de este mundo que dice el Señor que renunciemos. Y ahí poco a poco vamos poniendo nuestra esperanza. Y hermanos, eso es de todo ser humano. Poco a poco vamos poniendo nuestra esperanza, vamos cambiando la esperanza celestial por la esperanza terrenal. Y ponemos argumentos tras argumento. Pero veamos lo que dice, hermanos, por favorcito. Los voy a llevar ahí a Colosenses, unas hojitas para atrás, ahí en el mismo Nuevo Testamento, muy cerquita. En Colosenses, en el capítulo 3, y veamos lo que el Señor dice ahí. Dice, en el versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, todos los que hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, buscad las cosas de arriba. Bueno, esto es palabra del Señor, palabra del Espíritu Santo. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos está dando a entender esto? Que pongamos nuestra confianza allá. No es malo tener aquí, no es malo, claro, lo necesitamos lo de aquí, por supuesto que sí. Pero que eso no sea nuestra confianza, no es pecado tener aún riquezas, no es pecado ser una persona rica, pero que eso no sea tu confianza, que tu confianza no esté puesta en esas cosas. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, o sea, muerto a la carne, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, ¿por qué digo, hermanos, que no es malo tener? Veamos lo que dice ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 6. Dice el versículo 17, vea lo que dice, a los ricos de este siglo o de este mundo manda. Y yo creo que eran personas que estaban congregados ahí con Timoteo, porque cómo iba él a exhortarles si no eran parte de su congregación. Dice, a los ricos, a los que están ahí contigo, a los ricos de este siglo, de las cosas materiales, manda que no sean altivos. Ahora, el apóstol Pablo no dice, diles que repartan sus riquezas o que no deben de tener riquezas. No, está bien, tenían riquezas, Dios los había bendecido con riquezas, qué bien, muy bueno, pero no sean altivos. Diles que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Y luego fíjense qué interesante lo que dice, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, podemos disfrutar de las cosas que Dios nos da, de todo, pero que no se llene el corazón de vanidad, de orgullo. Y que no pongamos nuestra esperanza en eso, sino que no quitemos nuestros ojos del cielo, de las cosas celestiales. Dice el versículo 18, que hagan bien. Y vea lo que dice en este verso 18, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, ¿hacia dónde el apóstol Pablo está dirigiendo a Timoteo y a estas personas? Hacia que pongan la mirada en lo celestial. Porque allá aquello es eterno, lo de aquí todo es incierto, es pasajero. Y qué bueno que tener en abundancia es una bendición, qué bueno.
pero que eso no llene nuestro corazón de vanidad y de orgullo, y menos menospreciar a otros, causa de eso, porque eso es peligroso. Ahora, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos exhorta, si no entendemos y ya recibiste la gracia de Dios, pues Él tendrá que usar de disciplina, porque si somos sus hijos, Él tendrá que disciplinarnos. Una vez nosotros, mi esposa y yo, tuvimos la experiencia de visitar a una persona que estaba con cáncer y cáncer terminal. Ella estaba en la cama, ya estaba pues desahuciada por los doctores, ya no se podía levantar, estaba ahí en esa cama. Y ella, esto es la parte importante, ella le rogaba a Dios que le diera otra oportunidad de vivir para ahora sí servirle a Dios, porque ella era miembro de una iglesia bautista. Pero yo no conozco cómo haya sido su vida. Yo me enteré al visitarla, estar ahí. Ella pedía que oráramos porque quería que Dios le diera una oportunidad más y quería servirle al Señor. Ahora sí voy a servirle a Dios. Creo que no le estaba sirviendo antes al Señor. Y ella sentía que habiendo recibido la gracia de Dios, como estamos viendo en este pasaje, no hizo caso. No hizo caso y había desperdiciado el tiempo de la vida terrenal, de esta vida como cristiana, y ya casi se iba porque ya el Señor se la estaba ya casi para llevar a su presencia. Y era salva, ella clamaba a Dios, ella confesaba a Cristo y ella decía que quería servirle al Señor Jesucristo, quería que Dios le diera una oportunidad más, ahora sí voy a servir al Señor. Porque no había aprovechado el tiempo de esta vida temporal, porque nuestra vida es temporal, y gracias a Dios, muchísimas gracias a Dios que nos dio la oportunidad y el privilegio de ser salvos, de conocerle, de que nos sacó de la vida perdida que llevábamos y nos dio la oportunidad. Y a ella le había dado Dios la oportunidad de esa vida temporal para cumplir con un plan de Dios en su vida, pero lo desaprovechó y quería una oportunidad más. Y ella se ilusionaba y lo decía con su boca, que quería que Dios la levantara y ponía su confianza en esas palabras y en esa ilusión que ella tenía. Pero eso no fue así. Ya no hubo más oportunidad. Ya no hubo más oportunidad. Ella murió y murió poco tiempo después. Ahora, ¿quién sabe cuántas veces Dios la llamaría? ¿Y cuántas veces Dios le rogaría a través de predicaciones, a través de predicadores? Que se activara, que se pusiera a servirle al Señor, que dejara la vanidad, que fuera humilde, que no pusiera su confianza en las cosas de este mundo, que pusiera su confianza en las cosas celestiales, pero no quiso entender. Entonces Dios tuvo que pues llevársela. La disciplinó teniéndola en la cama con un cáncer hasta que la llevó a quedar desahuciada y ahí murió. Murió con ese cáncer. Ya Dios no la levantó. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. Dios ha sanado personas con cáncer. Dios ha sanado personas con enfermedades mortales. Pero cuando Dios dice no, es no. Y así haya médicos alrededor, así haya personas cristianas orando y orando y orando. Si Dios dice no, es no. Entonces, la persona pues se fue. Y bueno, gracias a Dios porque se fue con el Señor. Pero no es solamente llegar allá a la presencia de Dios. Dios va a galardonar. Dios nos va a galardonar. Dios nos va a llamar
a pasar al tribunal de Cristo. Y vamos a dar cuentas a Dios. Y ahí Dios nos va a galardonar, nos va a premiar, dependiendo a lo que hayamos hecho, haya sido bueno o haya sido malo. O nos va a galardonar o no nos va a galardonar y vamos a ser salvos así como por fuego. Como dice 1 Corintios 3, 14, 15, 16, algunos versículos ahí. Así que la gracia de Dios se ha manifestado no solo para salvarnos, sino también para enseñarnos que debemos de renunciar a la rebeldía, a oponernos a Dios, a oponernos a su palabra y a lo mundano también, como dice ahí el versículo 12. Ahora, ahí en el versículo 13, hermano, nos da la razón. Dice el versículo 13 de Tito 2, 13 dice, aguardando, esperando, porque estamos esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos en espera de nuestro Salvador, del esposo de la iglesia, de nuestro esposo, del novio o el esposo de la iglesia. Estamos esperando lo que Él venga por nosotros. Es una esperanza de felicidad, de gozo, cuando Él se manifiesta, dice, en esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, ese gran Dios creador de todo el universo. Versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, quien estuvo dispuesto a morir, a entregar su cuerpo en sacrificio, en tortura, derramar su preciosa sangre para salvarnos, para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo que le pertenece, que es de su propiedad. No tenemos por qué estarle coqueteando al diablo. No tenemos por qué estar nosotros cruzándonos la línea y ir a hacer las cosas que antes hacíamos, que ya sabemos que eran desagradables a Dios. Es coquetearle a Satanás y Dios tendrá que disciplinarnos. Ahora, el apóstol Pablo quería que las personas, pastores como Tito, Timoteo, o las congregaciones, los corintios, los filipenses, los de Éfeso, los de Colosas, pusieran su mirada y su esperanza en lo celestial, porque pues ahí hay mucho en todas sus epístolas. Se habla bastante de eso. Y no solo el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro y el apóstol Juan, todos los siervos de Dios, y lo cual lo aprendieron de Jesucristo. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de los galardones celestiales, y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo nos exhorta, los apóstoles nos exhortan, los siervos de Dios nos exhortan para que tengamos tesoros en los cielos. Esa es la voluntad de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, vamos a ver algunos pasajes, hermanos, por favor. Al Evangelio de Juan rápidamente, ahí en el capítulo 4. La palabra del Señor, quiero que ustedes vayan ahí para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Jesucristo, hablando ahí en el verso 34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora, veamos qué interesante lo que el Señor Jesucristo comienza a decir. Dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahora, en el versículo 36 dice, el que siega recibe salario. O sea, el que cosecha esas almas, cuando una alma acepta al Señor Jesucristo, se arrepiente o es salva, cuando uno le testificó, nosotros estamos
cosechando, estamos segando, estamos levantando ese fruto. Y dice, y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra, uno es el que siembra, goce juntamente con el que ciega, porque dice el versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Entonces, sembrar la semilla es cuando uno predica la palabra de Dios, cuando uno testifica a las personas. No necesariamente esas personas van a venir a Cristo en ese momento, pero ya sembramos la semilla. Pero dice el Señor Jesucristo aquí que vamos a recibir un galardón por eso, vamos a ser premiados, vamos a ser galardonados. Y todo eso es hacer tesoros en los cielos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Nos sirve a nosotros y le sirve a las personas que escuchan el Evangelio. Y a otra persona será el que ciega, el que levanta ese fruto de esa persona que otro sembró la semilla. Alguien le predicó, yo la traigo a los pies de Cristo, pero alguien ya le sembró la semilla. O yo le sembré la semilla y otra persona lo va a llevar a los pies de Cristo en algún momento. Pero Dios no nos deja sin salario, Dios no nos deja sin paga. Dios no nos va a dejar sin galardón. Cuando lleguemos ahí al cielo, todo eso el Señor Jesucristo lo va a sacar a la luz. Y eso es algo bien importante. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3. Dice el versículo 14, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Vemos aquí, hermanos, y ese es mi punto principal que quiero que veamos, la recompensa. Recibirá recompensa, va a haber recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, si alguien está haciendo las cosas mal y es salvo, se salvará, así como por fuego, pero no va a recibir galardón. O sea, recibió la gracia de Dios, fue salvo, tiene la vida eterna, pero no está haciendo las cosas como Dios quiere. Entonces sufrirá la pérdida de qué, no de la salvación, no de la vida eterna. Sufrirá la pérdida del galardón o de los galardones, no va a recibir nada. Y tal vez ahorita no nos importa mucho eso, nos importa más lo material. Tal vez ahorita decimos, no, pues si yo con que llegue al cielo ya está, que tenga la vida eterna con eso. Pero estando allá, yo creo que las cosas no van a ser así. Porque es necesario, hermanos, es necesario estar creciendo en amor y en santidad. Vamos a 1 Tesalonicenses, hermanos, por favor. En el capítulo 3, versículo 12. El verso 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros. Amor unos para con otros y para con todos. O sea, con todas las demás personas, que podamos tener amor a esas almas perdidas. Dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y luego dice el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vea que dice al final de este versículo 13, en la venida, porque el Señor viene. Y eso tiene que ser nuestra esperanza. Cristo viene. Todo lo que yo esté haciendo, todo lo que hago en las cosas espirituales, y si yo le predico, le testifico, le llamo, si oro por alguna persona, yo sé que Dios me va a premiar algún día. Yo sé que Dios me está viendo constantemente y nos está viendo a todos. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Él está en medio de las iglesias, está en medio de nosotros, está en medio de nosotros y sus ojos están constantemente viéndonos. Ahora, que Dios nos haga
crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, tener compasión de las almas perdidas, de aquellas almas que no conocen al Señor, aquellas personas que están enfermas, para que sean afirmados nuestros corazones e irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, como va a venir el Señor. Ahora, siempre los apóstoles en las cartas, en las epístolas, pensando y preparándonos para la venida del Señor Jesucristo, siempre. ¿Y cuál es el propósito? No porque perdamos la salvación o no para que no perdamos la salvación, sino para que no perdamos los premios, los galardones que Dios tiene preparados para nosotros. Vamos a Hebreos, hermanos, por favor, un momentito. Ya casi termino. Voy a leer 3 pasajes más. Terminamos. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Dice aquí la palabra de Dios en Hebreos 10, 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados. Esos días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, entonces los días pasados después de que tuvieron ese encuentro personal con Cristo, después de que recibieron el Espíritu Santo, recibieron la salvación. Dice, pero traed a la memoria esos días pasados en los cuales después, o sea, después de haber tenido el nuevo nacimiento, bueno, después de que tuviste ese encuentro personal con Cristo, dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea, hubo una lucha. ¿Por qué? Porque el diablo quería desanimarlos, quería sacarlos del camino, quería sacarlos, que se volvieran atrás, que no se santificaran. Versículo 33 dice, por una parte ciertamente con vituperios, o sea, burlas y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante. Se unieron a otras personas que estaban en la misma situación, en la misma condición. Versículo 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Por la persecución y por todo lo que se haya levantado, los echaron, los despojaron. Y luego, pero dice que lo sufrieron con gozo. ¿Cuál fue la razón de ese gozo? ¿Por qué sufrieron todo eso con gozo? Porque ellos sabían o ellos saben que tienen algo mucho mejor en los cielos. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y entonces en el verso 35 dice, no perdáis, no dice no perdáis la salvación, no perdáis vuestra confianza. O sea, que esa confianza no se te apague, no la pierdas, sigue adelante. El diablo quiere desanimarte, quiere oponerse, quiere que no lo hagamos más, que ese amor al Señor Jesucristo se enfríe, que quitamos nuestra mirada de los cielos y la pongamos en las cosas terrenales. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Por qué? Porque tiene grande galardón. Hay un grande galardón por esa confianza, porque esa confianza nos lleva a continuar, a seguir adelante, a tener el ánimo de testificarle a las personas, a tener el ánimo de orar por las personas, a quitar nuestra mirada de lo terrenal, cosas que necesitamos, sí, pero no poner la confianza ahí, tener la confianza puesta en los cielos, en el Señor Jesucristo. Porque esa confianza dice que allá recibiremos grande galardón. Versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia. Se necesita paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque va a haber luchas, va a haber oposición, va a haber oposición de las personas, del demonio, del diablo, de los demonios.
del mundo que nos atrae, se necesita la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y luego dice el 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué es esa promesa? Pues el galardón, lo que Dios nos ha prometido. Ahora vamos a más adelantito, hermanos, por favor, segunda de Juan. Segunda de Juan, en el versículo 8, dice la palabra de Dios ahí, en verso 8, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El galardón se puede perder. El fruto del trabajo, hablando de lo celestial, se puede perder. La salvación no se pierde, pero el galardón sí lo podemos perder. Así es de que tenemos que esforzarnos, seguir adelante, seguir echándole ganas, así como cuando empezamos, así como cuando recién conocimos al Señor Jesucristo, tenemos que continuar adelante. Y termino, hermanos, ahí en segunda de Pedro 3, versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas, segunda de Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, este planeta Tierra va a ser deshecho, va a ser destruido. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santificados. ¿Por qué razón? Porque estamos esperando, versículo 12, y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y luego dice el verso 14, por esta razón, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Efesios, en el capítulo, no lo busque, pero yo se lo voy a leer a ustedes. Efesios 5, verso 27, dice, a fin de presentársela, hablando de la iglesia. Asimismo, el Señor Jesucristo va a levantar la iglesia, se la va a presentar él a sí mismo, el Espíritu Santo la levantará y él se la va a presentar, o el Espíritu Santo se la va a presentar. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga o que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, no seamos perfectos, no llegaremos a la perfección jamás, jamás. Jamás vamos a poder llegar a ser perfectos, a no pecar, pero depende de nosotros cuánto nos esforzamos, cuánto queremos apartarnos de las cosas que nos incitan o nos llevan a pecar. De ahí eso depende de nosotros. Por eso dice el primer versículo de ahí que leímos hace un momentito de Tito 2:12, que dice la palabra del Señor ahí. Enseñándonos que renunciamos. Entonces tenemos que renunciar. Que Dios nos ayude a poner de nuestra parte, renunciar a aquellas cosas que ya sabemos que a Dios no le son agradables. Que Dios les bendiga, hermano. Padre, gracias, Señor, le damos por su amor y por su misericordia. Ayúdenos, Padre. Ayude a mis hermanos, a mis hermanas. Ayúdenos a todos. Y gracias por la oportunidad y el privilegio que nos dio de alcanzar esa gracia, Señor. Esa gracia que
usted ha derramado en nuestras vidas y le hemos podido conocer, aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Ahora ayúdenos a tener ese deseo en todo nuestro corazón de santificar nuestras vidas cada día más, sabiendo que su venida está cerca, está pronto. En el nombre de Jesús se lo pido y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén.